Nunca pensé que un bolígrafo pudiera pesar tanto. No era antiguo. No era elegante. No era un recuerdo de nada importante. Y aún así, cuando lo sostuve entre mis dedos, sentí que no estaba sujetando un objeto. Estaba sosteniendo una decisión que podía borrar décadas de mi vida. El bolígrafo temblaba ligeramente en mi mano. No porque fuera débil, sino porque algo dentro de mí sabía que ese gesto, ese movimiento simple de firmar, no tenía marcha atrás. Me llamo Elena. Tengo 68 años. Y durante la mayor parte de mi vida aprendí a no hacer preguntas incómodas. Aprendí que una buena esposa no duda. Que una buena madre confía. Que una mujer madura no exagera. Aprendí a callar incluso cuando algo dolía. A justificar silencios. A traducir ausencias como están ocupados. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí se negó a obedecer. Durante 43 años estuve casada con Ricardo. 43 años suenan a una vida entera. Y lo fueron. Pero no una vida compartida. Una vida paralela. No fue un matrimonio violento. Nunca hubo golpes. Nunca hubo gritos que despertaran a los vecinos. Nunca hubo escenas que justificaran una huida dramática. Y quizá por eso fue tan difícil de reconocer. No fue un matrimonio escandaloso. No hubo amantes descubiertos de madrugada. No hubo escándalos públicos. No hubo secretos que estallaran de golpe. Fue algo más silencioso. Más lento. Más difícil de explicar. Fue un matrimonio invisible. Ricardo era un hombre respetado. De esos que todos saludan con una sonrisa. De esos que siempre parecen tener razón. Trabajador. Responsable. Admirado. Exigente, sobre todo consigo mismo. Y con los demás. Siempre ocupado. Siempre con una reunión. Siempre con una llamada pendiente. Siempre con algo más importante que atender. Cuando estaba en casa, su cuerpo estaba presente. Pero su mente no. Comía en silencio. Asentía de vez en cuando. Respondía con monosílabos. Yo aprendí a no interrumpir. Aprendí a elegir bien el momento para hablar. Aprendí a posponer mis necesidades para no incomodarlo. Yo era la que organizaba. La que hacía listas. La que sabía qué día había que pagar qué cosa. La que recordaba cumpleaños, aniversarios, citas médicas. La que sabía cuándo sonreír. Cuándo callar. Cuándo fingir que no pasaba nada. En las cenas sociales, yo sostenía los silencios incómodos. Rellenaba vacíos con comentarios amables. Reía en los momentos adecuados. Me convertí en experta en hacer que todo pareciera normal. Cuando alguien elogiaba a Ricardo, yo asentía orgullosa. Cuando alguien me preguntaba cómo estaba, yo respondía bien. Siempre bien. Nunca me pegó. Nunca me gritó. Nunca me humilló abiertamente. Y aún así. Nunca me vio. No me vio cuando estaba cansada. No me vio cuando estaba triste. No me vio cuando me sentía sola en una casa llena de gente. Yo estaba allí. Siempre disponible. Siempre presente. Pero era como un mueble más. Útil. Silencioso. Fácil de olvidar. Con los años dejé de hablar de mí. Dejé de contarle cosas. Dejé de esperar preguntas. Me acostumbré a ser funcional, no esencial. Cuando Ricardo murió, la gente se acercaba con palabras bien intencionadas. Ahora eres libre, me decían. Libre. La palabra resonaba extraña en mis oídos. Como si perteneciera a otra persona. Porque nadie te prepara para la libertad. Cuando has pasado toda tu vida existiendo solo en función de otros. Nadie te enseña qué hacer. Cuando ya no haya a quien esperar. A quien organizarle la vida. A quien cederle el espacio. La casa se volvió silenciosa. Demasiado silenciosa. Y en ese silencio descubrí algo inquietante. No sabía muy bien quién era yo. Cuando nadie necesitaba nada de mí. Mis hijos, Julián y Clara, se turnaban para llamarme. No demasiado. No muy seguido. Una semana uno. La siguiente, quizá el otro. Conversaciones cortas. Educadas. Correctas. Me preguntaban si estaba bien. Yo decía que sí. Siempre decía que sí. Decía que entendía que estuvieran ocupados. Que tenían sus propias vidas. Que no pasaba nada.
Siempre decía que entendía. Pero en el fondo, cada llamada que no llegaba. Cada visita que se posponía. Cada silencio prolongado. Iba confirmando algo que no quería admitir. Había pasado toda una vida entera. Siendo necesaria. Y ahora. Era prescindible. La llamada de Julián llegó un martes por la mañana. No era temprano. No era tarde. Era una de esas horas neutras en las que nada importante debería pasar. Yo estaba en la cocina. El café aún humeaba. La radio sonaba bajito, solo para romper el silencio. El teléfono vibró sobre la mesa. Miré la pantalla. Su nombre. Sentí ese reflejo automático. Una pequeña tensión en el pecho. Una mezcla de alivio y expectativa. Contesté rápido. Siempre contestaba rápido. Mamá, ¿podemos vernos? Dijo. Es algo rápido. Algo rápido. 2 palabras. Suficientes para decir mucho. Suficientes para no decir nada. Noté algo en su tono. No urgencia. No preocupación. No emoción. Eficiencia. Como si estuviera programando una tarea más del día. Como quien agenda una reunión. Como quien marca un pendiente para tacharlo después. No preguntó cómo estaba. No dijo que me extrañaba. No preguntó si tenía tiempo. Solo planteó el encuentro. Como un trámite necesario. Claro, respondí. Cuando quieras. Mi voz sonó normal. Amable. Disponible. Como siempre. Hoy, si puedes, añadió. Paso por tu casa a eso de las 5. No preguntó si me venía bien. Asumió que sí. Está bien, dije. Colgué. El silencio volvió a ocupar la cocina. Me quedé mirando el teléfono. Como si pudiera decirme algo más. Si lo observaba el tiempo suficiente. Sentí una inquietud leve. Difusa. Difícil de nombrar. No era miedo. No exactamente. Era esa sensación que aparece. Cuando algo no encaja. Pero aún no sabes por qué. Como una corriente fría bajo la piel. Como una advertencia suave. Que no grita. Solo insiste. Miré la taza de café. Ya no tenía ganas de beberlo. Me apoyé en la encimera. Y respiré hondo. Es tu hijo, me dije. No exageres. Había pasado toda mi vida. Ignorando ese tipo de sensaciones. Ignoré intuiciones. Ignoré silencios demasiado largos. Ignoré miradas esquivas. Ignoré conversaciones que nunca llegaban. Ignoré la soledad. Cuando todavía estaba acompañada. Así que hice lo que siempre hacía. Seguí con mi rutina. Lavé la taza. Ordené la cocina que ya estaba ordenada. Miré el reloj demasiadas veces. A cada minuto, la inquietud crecía un poco más. No sabía qué quería Julián. Pero, en el fondo, una parte de mí ya sabía. Que no era solo algo rápido. Y aún así, me preparé para recibirlo. Como la madre que siempre fui. Disponible. Correcta. Dispuesta a escuchar. Sin saber. Que esa llamada. No venía a pedirme tiempo. Venía a quitarme algo más. Julián llegó puntual. 5 en punto. Escuché el auto detenerse frente a la casa. Antes de ver su silueta por la ventana. No sentí alegría. Tampoco tristeza. Sentí preparación. Abrí la puerta antes de que tocara. Hola, mamá. Me dio un beso rápido en la mejilla. De esos que no dejan huella. Entró sin mirar alrededor. Como si la casa no existiera. Como si ya no le perteneciera. ¿Quieres café? Pregunté. No, gracias. Mejor vamos directo. Ahí lo supe. No venía a visitarme. Venía a decir algo. Nos sentamos en la sala. La misma donde creció. La misma donde aprendió a leer. La misma donde lloró de niño. Él no miró nada de eso. Sacó su teléfono. Lo dejó boca abajo sobre la mesa. Respiró hondo. Mamá, esto no es fácil. Esa frase. Siempre precede a algo que no será justo. Te escucho, dije. Y lo decía en serio. Siempre lo decía en serio. Hemos estado hablando con Clara. Hemos. Plural. Nunca es buena señal.
Sobre el futuro, continuó. Sobre cómo organizar las cosas. Las cosas. No dijo tu futuro. No dijo cómo estás. Solo las cosas. La casa es muy grande para ti sola, añadió. Mucho mantenimiento. Asentí lentamente. Y creemos que sería mejor venderla. No preguntó qué creía yo. Así podrías mudarte a algo más pequeño. Más práctico. Práctico. Como si mi vida fuera un objeto. Claro, dije. Podemos hablarlo. Julián apretó los labios. No es una idea, mamá. Ya lo vimos con un agente. El aire cambió. ¿Cómo que ya lo vieron? Solo para saber valores, nada más. Mentía mal. Siempre había mentido mal. Además, añadió, papá dejó todo muy desordenado. Ricardo. Incluso muerto, seguía siendo excusa. Hay cuentas, papeles, impuestos. Esto puede complicarse. Lo miré. ¿Complicarse para quién? No respondió de inmediato. Para todos. Otra vez plural. Mamá, no queremos problemas más adelante. Problemas. Como si yo fuera uno. Sentí algo romperse dentro. No de golpe. Sino lentamente. Como se quiebra el hielo fino. Julián llegó puntual. 5 en punto. Escuché el auto detenerse frente a la casa. Antes de ver su silueta por la ventana. No sentí alegría. Tampoco tristeza. Sentí preparación. Abrí la puerta antes de que tocara. Hola, mamá. Me dio un beso rápido en la mejilla. De esos que no dejan huella. Entró sin mirar alrededor. Como si la casa no existiera. Como si ya no le perteneciera. ¿Quieres café? Pregunté. No, gracias. Mejor vamos directo. Ahí lo supe. No venía a visitarme. Venía a decir algo. Nos sentamos en la sala. La misma donde creció. La misma donde aprendió a leer. La misma donde lloró de niño. Él no miró nada de eso. Sacó su teléfono. Lo dejó boca abajo sobre la mesa. Respiró hondo. Mamá, esto no es fácil. Esa frase. Siempre precede a algo que no será justo. Te escucho, dije. Y lo decía en serio. Siempre lo decía en serio. Hemos estado hablando con Clara. Hemos. Plural. Nunca es buena señal. Sobre el futuro, continuó. Sobre cómo organizar las cosas. Las cosas. No dijo tu futuro. No dijo cómo estás. Solo las cosas. La casa es muy grande para ti sola, añadió. Mucho mantenimiento. Asentí lentamente. Y creemos que sería mejor venderla. No preguntó qué creía yo. Así podrías mudarte a algo más pequeño. Más práctico. Práctico. Como si mi vida fuera un objeto. Claro, dije. Podemos hablarlo. Julián apretó los labios. No es una idea, mamá. Ya lo vimos con un agente. El aire cambió. ¿Cómo que ya lo vieron? Solo para saber valores, nada más. Mentía mal. Siempre había mentido mal. Además, añadió, papá dejó todo muy desordenado. Ricardo. Incluso muerto, seguía siendo excusa. Hay cuentas, papeles, impuestos. Esto puede complicarse. Lo miré. ¿Complicarse para quién? No respondió de inmediato. Para todos. Otra vez plural. Mamá, no queremos problemas más adelante. Problemas. Como si yo fuera uno. Sentí algo romperse dentro. No de golpe. Sino lentamente. Como se quiebra el hielo fino. Hay algo más, dijo Julián. Siempre hay algo más. Clara y yo pensamos que sería mejor manejar nosotros el dinero. Ahí estaba. ¿Cómo así? Legalmente, claro. Un poder. Algo temporal. Temporal. La palabra favorita de quien quiere algo permanente. Para ayudarte, añadió rápido. Para que no tengas que preocuparte. Me reí suavemente. He llevado una casa durante 40 años. No respondió. Crié a 2 hijos. Administré una vida entera. Silencio. ¿Crees que no puedo con esto? Julián evitó mirarme. No es eso. Pero sí lo era. Mamá, ya no eres joven.
Ahí lo dijo. No con crueldad. Con lógica. Y eso dolió más. ¿Esto lo decidieron entre ustedes? Sí. ¿Sin mí? Asintió. Pensamos que sería más fácil así. ¿Más fácil para quién? Me levanté. Caminé hasta la ventana. Afuera, el árbol que planté con Ricardo. Seguía ahí. Yo también. Aunque no pareciera importar. ¿Y si digo que no? Pregunté sin girarme. Mamá, suspiró, no queremos conflictos. Conflictos. Siempre esa palabra. Pero esto no es una negociación. Me giré. Entonces no es ayuda. Es control. Julián se puso de pie. No exageres. Otra frase conocida. Siempre exageras cuando se trata de dinero. Ahí entendí todo. No se trataba de mí. Se trataba de asegurar. De repartir. De anticipar. Gracias por venir, dije. Mi voz sonó firme. Más firme de lo que me sentía. Creo que la conversación terminó. Julián dudó. Piénsalo. Lo he pensado toda mi vida, respondí. Ya es suficiente. Esa noche no dormí. No lloré. No grité. No me derrumbé contra la almohada. Como uno esperaría. Me quedé despierta. Con los ojos abiertos. Mirando el techo. Escuchando el silencio de una casa. Que de pronto ya no sentía mía. Pensé. Pensé en cada decisión pequeña. Que tomé para no molestar. En cada frase que tragué. Para no crear incomodidad. Pensé en cuántas veces. Preferí ceder. Antes que explicar cómo me sentía. En cuántas veces dije. No pasa nada. Cuando en realidad. Sí pasaba. Pensé en cómo aprendí, sin darme cuenta. Que amar era adaptarse. Que amar era aguantar. Que amar era hacerse más pequeña. Para que otros no se sintieran incómodos. Y pensé en algo que dolió más que todo lo demás. Nadie me pidió que lo hiciera. Yo sola aprendí a desaparecer. Creyendo que eso era amor. Las horas pasaron lentas. El reloj avanzaba. Y yo seguía despierta. No con rabia. Con claridad. Por primera vez en muchos años. No estaba justificando a nadie. No estaba buscando excusas. No estaba pensando en cómo hacer que las cosas fueran más fáciles para otros. Estaba pensando en mí. Y esa fue la verdadera ruptura. Cuando amaneció. Me sentía cansada. Pero extrañamente firme. Como si algo dentro de mí hubiera tomado una decisión. Sin pedirme permiso. Preparé café. Me senté sola en la mesa. Y marqué un número. Que jamás pensé marcar. Una abogada. Mientras el teléfono sonaba. Mi mano temblaba. No porque tuviera miedo. Sino porque estaba cruzando. Una línea invisible. Que había respetado toda mi vida. Cuando contestó. Mi voz salió más baja. De lo que esperaba. Buenos días. Necesito hacer una consulta. No dije urgente. No dije grave. Pero ella entendió. Durante semanas. Aprendí cosas. Aprendí a leer documentos. Que siempre había ignorado. Aprendí que había firmado papeles. Sin entenderlos. Porque confiaba. Aprendí que la ley. Si me veía. Aunque durante años. Nadie más lo hubiera hecho. Pero lo más importante. No fue lo legal. Fue lo personal. Aprendí que no era tarde. Que no estaba equivocada por sentirme así. Que no era egoísta por querer decidir sobre mi propia vida. Aprendí a decir. Esto no me parece justo. Sin levantar la voz. Sin atacar. Solo con verdad. Mis hijos empezaron a llamar. Más seguido. Con más cuidado. Con ese tono suave. Que llega cuando ya hay consecuencias. Mamá, solo queremos ayudarte. Los escuché. De verdad los escuché. No con resentimiento. Con una tristeza tranquila. Ahora ya me estoy ayudando yo, respondí. No fue un reproche. Fue un límite. Ellos no supieron qué decir. Porque nadie les había enseñado. ¿Qué hacer? Cuando la madre deja de pedir permiso. Vendí la casa. No porque me obligaran. No por enojo. No por revancha. La vendí porque entendí.
que ese lugar guardaba una versión de mí que ya no quería sostener. Cada habitación tenía recuerdos. Sí. Pero también silencios acumulados. Expectativas que nunca fueron mías. Me mudé a un lugar pequeño. Sencillo. Lleno de luz natural. Un lugar donde nadie esperaba nada de mí. Colgué mis propios cuadros. Elegí colores que a mí me gustaban. Compré muebles. Pensando en mi comodidad. No en la imagen. Por primera vez. Cada decisión fue mía. No perfecta. No espectacular. Pero mía. Y entendí algo. Que nunca nadie me había dicho. No es que fuera invisible. Es que me había acostumbrado. A vivir sin ocupar espacio. Y eso. Por fin. Había terminado.